El concepto de estrategia surge a partir de dos elementos fundamentales. Por una parte, la empresa y por otra parte, el entorno que rodea a la empresa. Estos dos elementos están relacionados entre sí, de manera que hay una especie de proceso interactivo entre la empresa y el entorno. Como se puede observar, el entorno influye en la empresa y ésta influye a su vez en el entorno, si bien normalmente la primera influencia es más fuerte o más acusada. Este proceso interactivo se resuelve precisamente a través de la estrategia, es decir, la estrategia sería la forma de vincular la empresa con el entorno. Así, la estrategia representa las acciones que emprende la empresa para dar respuesta a los retos o desafíos que el entorno le plantea. El objetivo de las acciones que la empresa emprende como parte de su estrategia es la mejora de su rendimiento. Mejorar el rendimiento sería, por tanto, el objetivo genérico y fundamental de cualquier estrategia. Pero, ¿para qué quiere la empresa mejorar su rendimiento a través de una estrategia? Pues para atender mejor a los distintos planteamientos que le hacen los grupos de interés que con ella se relacionan. Junto con esta idea general sobre el concepto de estrategia, aparecen otros conceptos importantes que siempre están vinculados a alguna de las partes de este esquema que les estoy presentando. En lo que se refiere al entorno, las dos palabras clave serían oportunidades y amenazas, es decir, el entorno plantea a la empresa tanto oportunidades como amenazas. Las oportunidades serían variables del entorno que favorecen la actividad y el éxito de la empresa. Por ejemplo, un crecimiento sostenido de la economía o una legislación favorable a las actividades empresariales. Las amenazas, por su parte, se refieren a factores del entorno que dificultan o que ponen en peligro la mejora del rendimiento a la que antes aludíamos. Por ejemplo, una escasa dotación de infraestructuras tecnológicas o la existencia de competidores muy fuertes en la industria. Cuando hablamos de la empresa, hemos de tener en cuenta sus fortalezas y debilidades. Las fortalezas se refieren a los aspectos en los que la empresa es muy competente. Por ejemplo, una buena tecnología, una buena imagen de marca o un buen equipo de profesionales. Las debilidades, por su parte, se refieren a los aspectos en los que la empresa tiene carencias o dificultades para afrontar su estrategia con éxito. Por ejemplo, una escasa red de distribución, una baja calidad de los productos o una alta tasa de rotación de los trabajadores. La disponibilidad de recursos y capacidades valiosos y su adecuada gestión está detrás del nivel que la empresa tenga para competir adecuadamente. En general, cuanto mayor y mejor sea la dotación de recursos y capacidades de la empresa, mayores serán sus fortalezas y menores sus debilidades. A partir de esta situación dada, la estrategia representa las acciones emprendidas por la empresa para mejorar el rendimiento. Esta estrategia puede ser analizada en tres niveles distintos: el corporativo o de empresa, el competitivo o de negocio y el funcional. La clave para que las acciones emprendidas consigan mejorar el rendimiento es la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Dicha ventaja se crea y se mantiene principalmente a través de una adecuada gestión de los recursos y capacidades valiosos de los que la empresa dispone y que le permiten competir en mejores condiciones. Si esto es así, la empresa que consiga una ventaja competitiva sostenible obtendrá un mejor rendimiento que sus competidores a lo largo del tiempo. Cuando hablamos del rendimiento de la empresa, a lo que nos estamos refiriendo es a su rentabilidad o a la creación de valor. Por tanto, cuando hemos dicho antes que el objetivo genérico de la empresa es mejorar su rendimiento, de lo que se trata es de mejorar su rentabilidad o de crear más valor que sus competidores. Este es un criterio fundamental, por tanto, que debe guiar las decisiones de los responsables de la empresa para elegir la estrategia más adecuada. Aquellas decisiones estratégicas que mejoren el rendimiento de la empresa serán juzgadas como acertadas, mientras que aquellas otras que lo empeoren deberán ponerse en entredicho. Finalmente, cuando hablamos de los grupos de interés, estos se refieren a todos aquellos grupos que se relacionan de alguna manera con la empresa y que le van a demandar la consecución de sus propios objetivos. Entre estos podemos destacar los accionistas, los trabajadores o los directivos como grupos internos, pero también los clientes, los proveedores o la sociedad en general como grupos externos. Cuando la empresa mejora su rendimiento, normalmente estos grupos de interés se relacionan con ella, se ven beneficiados. Cuando la empresa tiene problemas, estos grupos también se ven repercutidos negativamente por las dificultades generadas.